del 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Oremos. Padre, poder sentarnos nuevamente a tus pies y poder meditar en tu palabra, poder oír tu voz expuesta, te rogamos, Señor, que tu Divino Espíritu nos pueda guiar para que la verdad de tu palabra pueda prevalecer sobre nuestros pensamientos, sentimientos, sobre la cultura en la cual vivimos hoy, contraria, adversa a tu palabra. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para que este privilegio que nosotros tenemos hoy y que muchos, Señor, no lo tienen y algunos ruegan por tener este privilegio, que nosotros lo podamos aprovechar, Señor. Por eso santifícanos, fortalece a los santos, ayúdanos a caminar en obediencia, en fe a la palabra que tú nos has dado, Señor. Y si hay entre nosotros alguien que aún no ha nacido de nuevo, que esta palabra pueda ser un instrumento para conducirlo a Cristo. Ayúdame, Señor, dame gracia y sabiduría, y ayuda a mis hermanos también, para que con toda atención puedan oír no mis palabras ni mi voz, sino tu palabra, la palabra fiel, verdadera, digna de ser recibida por todos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar la exposición de hoy, agradecer a Dios porque acabamos de llegar de San Carlos. Estuvimos con nuestros hermanos ahí en la región del Ñuble y llegamos directo aquí al culto, así que agradecemos a Dios. Fue mi hermano Daniel, Jordana, Mauricio, Emilia, Felipe, la hermana Janet y yo. ¿Y qué más? Y la Nana. Y iba a otro grupo, ya, pero ellos no fueron escogidos. No, iba a otro grupo y lamentablemente se enfermaron, así que no fueron y tampoco hoy están aquí por eso, así que espero que se recuperen pronto. Y fue una enorme bendición, hermanos, de estar con los hermanos allí y ver que el Señor está bendiciendo la obra, algo que empezó tan minúsculo y que hoy ya pasaron 50, entonces es una gran alegría y un incentivo para que sigamos predicando la palabra del Señor. Amén. Donde se predica la verdad, el Espíritu de Dios siempre bendice la verdad. Donde esté, donde prediquemos la verdad, el Espíritu de Dios ha de producir resultados. Así que nos alegramos muchísimo por ello. Y también lamentamos por los hermanos Cifuentes también están enfermos. Así que parece que la cosa está complicada. ¿Ya? Pero el Señor nos sustente y nos guarde. Amén. Y si no, amén. Muy bien, vamos a la palabra, que es lo que vamos a exponer en el día de hoy. Incluso hoy tenía que predicar mi hermano Andrés, como saben, así que vamos a
suplir esa necesidad. En el día de hoy vamos a considerar los versículos del 21 al 25. Ya que la semana pasada consideramos el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Santiago, que no solamente nosotros debemos ser prontos para oír, lentos o tardos para hablar y tardos para airarnos, porque dice la palabra de Santiago, porque la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y luego habla de lleno, empieza hablando sobre el deber que tiene cada cristiano de oír la palabra y practicarla, hacerla, llevarla por obra. Si pudiéramos colocarle un título, aunque no siempre a veces el título hace honor al contenido de la exposición, pero si le pudiéramos colocar un título a esta exposición, sería el peligro del autoengaño. Porque aquí tenemos una expresión corta que dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, está la posibilidad, el peligro de que nosotros mismos nos engañemos en el hecho de que pensar que somos cristianos porque estamos oyendo, pero no estamos practicando. Ya vimos el domingo pasado la necesidad de oír. Pero Santiago sigue con su argumentación. No solamente la virtud está en oír. La virtud completa está en oír la palabra y en hacer la palabra. Colocar en práctica la palabra de Dios. Sin embargo, una persona puede solamente quedarse en el oír y pensar que por el hecho de oír está todo bien, que es cristiano, que está en comunión con Dios. Pero una persona que solamente y deja tiempo para solo leer o oír, en este caso, ya sea hablada o escrita, la palabra de Dios, y queda solo ahí, se está engañando, dice Santiago, a sí misma. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar por algunos minutos sobre el peligro del autoengaño. Y tenemos por lo menos 5 peligros que nosotros debemos evitar para que podamos crecer en la palabra del Señor. En este texto que hemos leído encontramos evidencias de un creyente verdadero. Encontramos evidencia de una conversión segura. ¿Cómo saber que yo soy cristiano? ¿Cómo saber que yo realmente soy un hijo de Dios? Incluso algunas personas equivocadamente especulan, dicen que, bueno, y si yo no soy predestinado, y le doy, pero no soy predestinado. ¿Cómo saber? Bueno, sabemos que la predestinación es un misterio que está en las manos de Dios. Eso pertenece al decreto eterno, pero que está solo en el conocimiento de Dios. Sin embargo, a pesar que este misterio está en las manos de Dios, nosotros podemos tener evidencias de nuestra conversión. Nosotros podemos tener seguridad. Y a medida que nosotros vayamos avanzando en la vida cristiana, vamos a ir dándonos cuenta que realmente nuestro corazón le pertenece a Dios, que Dios nos pertenece a nosotros y que lo único que nosotros queremos vivir es para la gloria de Dios. Sin embargo, debemos tener presente también que no toda la gente que frecuenta una iglesia, que hace parte de una iglesia, que abraza una confesión, que se somete al bautismo y a ciertas normas de la iglesia, necesariamente la persona sea salva. En la iglesia nosotros tenemos 2 grupos de personas. Nosotros tenemos trigo y cizaña. Y nosotros somos los que tenemos que ir verificando que realmente mi corazón está inclinado hacia las cosas de Dios. Empezamos entonces, y aquí lo que nosotros encontramos en Santiago,
las evidencias de una conversión verdadera. Para empezar, el creyente verdadero es una persona que se despoja de toda inmundicia y malicia. Versículo 21. Él hablando sobre el oír la palabra, ¿ya? Hablando con sabiduría y refrenándonos del enojo. Entonces Santiago empieza a decir que un cristiano verdadero, él se despoja de toda, dice el texto, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Él empieza hablando de algo negativo. ¿Ah? Él utiliza este verbo desechar, que en el griego nosotros lo tenemos como despojar. Y en el sentido que se da, no solamente de despojo del Antiguo Testamento, cuando se iba a la guerra y las obras se quedaban con los vencedores, sino que está hablando aquí en el sentido de sacarse una prenda de ropa. Ese es el sentido. Entonces, un creyente verdadero es una persona que se despoja. ¿Se despoja de qué? De toda inmundicia y de toda malicia. El evangelio verdadero siempre demandará de nosotros renuncia. Nosotros, cuando creemos en el evangelio, nosotros no podemos permanecer iguales como estamos. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación notoria. Y esto empieza Santiago diciendo de que el cristiano verdadero que ha nacido por la palabra desecha, se despoja de toda inmundicia y toda malicia. La palabra inmundicia tiene la connotación moral. Todo aquel comportamiento que va contra la moralidad debe ser abandonado. Y Santiago dice también que todo tipo de malicia, pero no la malicia que está en el mundo, que también debemos evitar, sino la malicia que está en nuestro corazón, como él había dicho anteriormente, nuestro corazón corrupto, nuestro corazón perverso, nuestro corazón contaminado, que a veces hierve en concupiscencias. Esas cosas nosotros debemos despojarnos. Y el verbo utilizado aquí por Santiago, que es desechar en el español, pero en el griego está como despojar, está en el gerundio. Gerundio continuo. ¿Y qué significa eso? Significa que este hecho de estarnos despojando es una obra permanente, que nosotros constantemente debemos estar haciéndolo. Nosotros no somos de aquellas personas que nos arrepentimos una vez y para siempre. Nosotros nos arrepentimos una vez, dos, tres, todos los días de nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida debemos estar contemplando nuestra vida. Esto no es bueno, esto no me hace bien, esto no le agrada a Dios, esto se choca con la ley de Dios. Lea ahí el libro de Deuteronomio, cómo la palabra de Dios retumba, cómo la santidad de Dios exige de nosotros santidad y justicia. Y esta es la primera cosa que uno nota en una conversión verdadera. La actitud que ahora tenemos con el pecado. Nuestro principal adversario, nuestro principal enemigo, nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso dice Santiago, por lo cual debemos desechar toda. Aquí no hay, ya yo me despojo de casi todo, pero hay unas cosas que yo no he logrado dejar. Hay pecados, regalones, hay mascotas, de las cuales yo no me puedo deshacer. Es como una persona cuando se va a cambiar de casa, ya empieza a botar todos los cachureos, pero esto no. Y al final ese no se transforma en un montón. Esto no, esto me lo dio la abuelita, no, esto es un recuerdo, no, esto, y forma. Santiago dice que nosotros debemos despojarnos
de toda inmundicia que acecha contra nosotros permanentemente, y que en el cristiano hay una diferencia de vida con relación al gentil, al incrédulo, en nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comentar las cosas, como lo habíamos dicho anteriormente. Somos diferentes, completamente diferentes. Y esta cosa de la inmundicia y de la malicia debe ser sacada todos los días de nuestra vida. Porque somos malos. Nosotros no somos buenos. Nosotros somos malos. Jesús lo dijo. Vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y esto es un problema serio, terrible, pero que se puede vencer por medio de la gracia de nuestro Señor. Y hay ciertos pecados que son como los demonios, solo salen con oración y ayuno. No van a salir con consejería, no van a salir con psicología, no van a salir, ni siquiera con confesión. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, para conseguir la libertad. Se pegan como el chape. ¿No? Ubico el chape, ¿no? La roca. No sale. Solo si usted le mete un gancho de fierro por debajo. Pero usted lo va a sacar con la mano, nunca. El pecado no es cosa leve. No es un mero defecto. El pecado arruina, deforma, altera el orden. Y Santiago aquí dice claramente que lo primero que nosotros debemos hacer es despojarnos de toda inmundicia y de toda malicia, si queremos recibir la palabra. Porque nosotros no podemos recibir la palabra con un corazón sucio. ¿Cuál es el hombre que colocando agua limpia no se da cuenta que el vaso está sucio? Primero lava el vaso. Tiene que lavar el vaso para que el agua sea pura y no esté contaminada. Lo mismo, dice Santiago, nosotros tenemos que hacer con nuestro corazón. Y por eso de la necesidad de estar orando permanentemente. Señor, cambia mi carácter. Señor, tengo estas dificultades, tengo estas tentaciones. Y decirlas. Porque una cosa es decir, Señor, soy pecador, ayúdame. Y la otra cosa es confesar pecados por nombre. Yo tengo problemas con esto. Esto me cuesta. Esto me causa problemas. Y pido tu ayuda. Y eso obviamente provoca en nosotros quebrantamiento. Es la primera evidencia de una conversión verdadera. ¿Usted no ha conocido gente que confiesa el Evangelio y concuerdan con todo, pero siguen con su vida de pecado? No hay cambios. El Evangelio es un aditivo más. No es lo único. Es la vida de ellos y el Evangelio. Y Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Y un corazón dividido entre el mundo y el Evangelio no puede crecer. Esta es la primera evidencia de una conversión verdadera. Para que no nos engañemos. Nosotros podemos engañar a las personas, pero no podemos engañarnos a Dios. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso que de repente el Evangelio viene y nos da un apretón. Tú no eres cristiano. Mira lo que tú haces cuando estás solo. Mira lo que ocupas tu mente. Mira las cosas que haces. ¿Eso le agrada a Dios? Dios es santo. Dios es puro. Dios es justo. Dios exige pureza, santidad. Y ante ello todos caemos con un corazón quebrantado. Porque somos corruptos. Tenemos una naturaleza pecaminosa.
Y vamos a encontrar al propio apóstol Pablo diciendo, miserable de mí. O en otras versiones que dice, miserable del hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado no es un mero detalle, el pecado es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es el pecado que habita en nosotros. Pero hay que despojarse permanentemente, desde que nos convertimos hasta que cerremos nuestros ojos. Siempre nuestra oración debe ser, perdón, perdón, perdón. Perdóname por los pecados de comisión, que fueron los pecados que hice. Perdón, perdón por los pecados de omisión, cosas que tenía que haber hecho y no las hice. Y nadie sabe, a no ser el Señor y nosotros. Creo que esa es una oración que nosotros debemos tenerla calentita para el último día. Si es que alcanzamos, atinamos o nos da tiempo para que podamos hacer una oración en el último momento de nuestra vida. Perdón, perdón, perdón. Principalmente por los pecados de omisión, que son aquellos pecados que yo tenía que haber hecho cosas y no las hice. Tenía que haber ido al hospital, tenía que haberle hablado a aquella señora, tenía que haberle hablado a aquel vecino, tenía que haber ayudado a aquella persona y no lo hice. Me omití. La persona no sabe, pero en aquel día nos pedirán cuentas. El creyente verdadero se despoja de toda inmundicia y de toda malicia. Es como un sembrador que va a sembrar la buena semilla. ¿Pero qué hace primero? Ve la tremenda maleza. Mete el tractor y empieza a arar y dar vuelta a la tierra. Y después le tira la semilla. Tiene que sacar primero la maleza. ¿O no? Tiene que preparar la tierra. Y para que la palabra de Dios pueda caer en buena tierra, el corazón tiene que estar preparado. Y el corazón o la tierra, el suelo, es duro. Por eso que la palabra de Dios compara la palabra de Dios a sembrar un suelo duro, donde hay que meterle un arado para que dé vuelta ese corazón duro. Y eso lo podemos hacer arrepintiéndonos todos los días. Debemos sacar, remover todo lo que sea un estorbo para que tengamos una buena cosecha. Y usted puede recordar la parábola del sembrador, donde fue lanzada la semilla, pero solo cayó donde había buena tierra. La tierra estaba preparada y solamente ahí produjo fruto verdadero. En segundo lugar, amén. Amén. En segundo lugar, el creyente verdadero se despoja de toda inmundicia y de toda malicia. En segundo lugar, el creyente verdadero, él recibe la palabra de Dios y la practica. Pero aquí se nos dice, en primer lugar, que el creyente verdadero recibe la palabra de Dios. Por eso que luego el texto dice, por lo cual desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibir. Está en el imperativo. Santiago utiliza el verbo en el imperativo, pero más de 50 veces. Solo en 5 capítulos. El gran imperativo, recibir, hacer, humillaos. Tenemos muchas veces este verbo en este modo. Entonces debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El creyente recibe la palabra de Dios. Y aunque nos guste o no, la palabra es la palabra de Dios. Yo no puedo hacer de la palabra de Dios
Como una persona que lo hace con un cóctel. Si aquí tenemos un cóctel, te va a decir, me gusta el chocolate, esto, no, ese aquí no me gusta esto, no me gusta la verdura, no me gusta la verdura, me gusta la chatarra, esto me gusta a mí, esto es rico. La palabra de Dios no puede ser recibida de esa forma, de esa manera. Esto sí, esto no. Esto no me gusta. No, a mí no, yo no creo en un Dios soberano, que elige, que predestina, que decreta, de una forma recia y que desvirtúa a Dios del atributo del amor. No, yo no creo en eso. Nosotros debemos recibir la palabra tal cual está en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y tiene que ser lo mismo con un remedio. Nosotros cuando vamos a médico, estamos enfermos, y nos recetan un remedio, nos empezamos a preguntar, oye, ¿pero qué? ¿Cuál es el químico? Pero explícame la fórmula química aquí, porque quiero saber, quiero entender cuál es la fórmula química. Tómate esto y chao. Y lo hacemos. Con la palabra de Dios debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Y por qué razón nosotros debemos recibir la palabra? ¿Por qué es importante recibir la palabra? Aquí no habla de música, no habla de teatro, no habla de entretenimiento, no habla de diversión, de humo, de nada. La palabra, que es la que debe estar en el centro de una iglesia. ¿Por qué razón nosotros debemos recibir la palabra? Porque es la palabra la que puede salvar nuestras almas. Calcule el valor que la Biblia le da a la palabra. La palabra de Dios puede salvar tu alma. Porque la palabra te dice que tú eres pecador y que Dios es santo. Y que ustedes dos no pueden tener comunión. A no ser que haya una reconciliación. Que alguien los reconcilie. Que es el Señor Jesucristo, que Él murió en una cruz. La palabra de Dios nos puede salvar. Esto no es un juego, no es diversión. Esto es algo serio. Una persona no puede entrar en el reino de Dios si no ha oído la palabra. La palabra puede tornarnos salvos. La palabra no solamente salva, la palabra también santifica a los salvos. Y es por eso que debemos recibirla. No andar recibiendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Una vez asistí a un culto de cuño pentecostal. Fui. Además que no tengo problema con sentarme a veces a escuchar. Llegué y fui, otra persona que tenía que predicar, me senté ahí. Hermano, había un desorden, había un caos en el culto. Los niños corrían de allá para acá, los otros salían, conversaban, un caos. Y el predicador, la visita, incluso hasta perdió el control y se enojó y pidió silencio. Y mal pudo predicar. Pero después, que esto fue lo que me llamó la atención, que después alguien tomó la palabra y dijo, ahora viene la profecía. Entró toda la gente que estaba afuera. Todos los que estaban afuera y todo silencio. Un silencio sepulcral. Se callaron y se levantó un supuesto profeta. Y yo me quedé pensando, ¿se predica la palabra? Ni un valor. Pero se levanta alguien a decir tonteras. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Ah? Porque si la persona dice, hermano, Dios está aquí. Bueno, ¿y la Biblia no lo dice? La Biblia ya lo dice, eso no es necesario decirlo. Y bueno, si la persona viene y dice algo contra la Escritura, hay que desechar. Hay que cerrarle las puertas. Pero la gente tiene comezón que la adivine en la vida. Como que si en el culto hubiese un horóscopo cristiano. Que me digan con quién me voy a casar. Que me digan el nombre y la fecha. Eso quiero. Eso quiero. Que me digan qué voy a estudiar. ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿A dónde me tengo que ir a trabajar? Eso es lo que la gente quiere. De eso tienen comezón de oír. Pero no la palabra de Dios. Nosotros,
Una característica del creyente verdadero: tiene interés en oír la palabra de Dios. Estaba hablando en San Carlos con una hermana en el almuerzo y le dije, ¿y su marido no vino? ¿O está acá? Me dijo, no, él no vino. Y le dije, pero él no es cristiano. Me dijo, sí, él es cristiano, pero no le gusta ir a la iglesia y no le gusta escuchar la palabra. Es como he escuchado algunas veces que dice, bueno, ¿y sus hijos son cristianos, no? Conocen al Señor. Conocen al Señor, pero no les sirven. Yo le dije, ¿sabe qué? ¿Su marido tiene que nacer de nuevo? Ah, bueno. Sí, creo que sí. Claro. Si es me le dije, mire, cuando él nazca de nuevo va a tener hambre por oír la palabra de Dios. Los creyentes verdaderos, ellos reciben, escuchan la palabra de Dios. Aquí la vienen a oír y en la semana, ¿o no? Amén. Esta palabra, como dijo el propio apóstol Pablo, la fe viene por la música. Así nos dicen ahora. La fe viene por la música, viene por la revelación. La fe viene por la experiencia. La fe viene por el testimonio. No, Señor, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Romanos 10, 17. Esta palabra debe ser recibida, dice Santiago, con mansedumbre. Pero también esta palabra debe ser recibida con mansedumbre, pero también con discernimiento. Para que no me estén engrupiendo. Para que no me estén contando ilusiones falsas que me desvíen del camino. Usted sabe si un buque tiene una carta de navegación cuando va a salir del puerto. Pero si el buque, al salir del puerto, él se aleja unos 20 metros, ¿sabe cuánto va a dar el mar adentro? Puede dar kilómetros. Un desvío chiquitito de la palabra de Dios puede generar un caos. Y fue así como dijeron en algunos siglos atrás, toda iglesia tiene su pastor, ¿por qué no tenemos mejor al pastor de los pastores? Sí, alguien que sea el pastor de todos los pastores. Buena idea. Y así surgió como de la nada la figura del Papa. Y ahora vayan a sacarlo. Un pequeño desvío. ¿En qué terminó? En un imperio de mentira y de maldad. Por eso que nosotros, cuando oímos la palabra, nosotros tenemos que tener filtro. Nosotros tenemos que ser como los hermanos de Berea. Amén. Eso es verdad. Eso lo dice la palabra. Hermano, tenemos que tener cuidado y prepararnos, juntar agua, y juntar porotos y juntar esto, porque escuché por ahí que en el año 2023 se acaba el mundo, o viene Jesús, y usted lo agarra por el cuello y llega a salir. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? O que Jesús puede venir esta noche de una forma secreta. ¿Y dónde está eso que nunca lo... tan secreto es que Jesús, ni siquiera Jesús lo dijo? Los hermanos de Berea, cuando escucharon a Pablo y a Bernabé, ellos no dijeron, el apóstol Pablo, nosotros ¿cómo vamos a faltarle el respeto a Pablo? Es un hombre inspirado, será Pablo, pero él tiene que decir la verdad. Y veamos si esto está en la verdad. Para que usted después no salga diciendo, oye, ¿en qué crees tú? Bueno, mi pastor dice que... No, porque el pastor de la iglesia dice esto otro. No, porque el pastor dijo. ¿Cómo que el pastor dijo? Escrito está, la Biblia dice así. El ejercicio de recibir la palabra tiene que ser también con mansedumbre y con discernimiento. Pero los hermanos que estaban en Berea, estos eran más nobles
que los hermanos que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con solicitud y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso hace usted cuando llega a la casa, ¿no? O durante la semana, o echar una revisada al sermón del domingo. Ya pues. Puede ser que de repente yo me haya equivocado en algo. Debemos tener ese discernimiento, porque a nosotros nos interesa la verdad, no medias verdades, porque medias verdades son medias mentiras. ¿Y qué mentiras? Medias mentiras. Si los hermanos de Berea hicieron eso con Pablo y con Silas, ¿por qué las iglesias de hoy no lo hacen con sus supuestos pastores y apóstoles? Y se tragan todo. El día viernes hay que santificar la casa, hay que tirarle agua. Allá va la abuelita, con una brocha, un pincel. No, 7 viernes. No, que hay que colgar un vaso de agua sobre la televisión. Ahora no pueden, que las televisiones son diferentes. Eso caen, pum. Pero antiguamente se podía colocar un vaso encima de la tele y hacer una oración que esa agua se iba a transformar, y después había que tomarse el agua. Y yo veía a mi pobre abuela, frecuentadora, la pobre, de una iglesia bautista, tradicional, haciendo eso. Y yo la miraba, también ciego, no sabía que eso no era verdad. ¿Cuánto engaño? ¿Cuánto engaño? ¿Cuántas cosas se nos enseñaron? Se nos dijeron? Cuidado con los arros, cuidado con la pintura, cuidado con el corte de pelo, cuidado con la camisa, cuidado con el largo de la falda, cuidado con esto otro. Y prácticamente que hay una lista, no puede. Los hombres aquí, cuidado con la barba, que no le toque el pecho. Cuidado con esto otro. Estas cosas tienen un cierto valor, pero muy poco. Eso queda a criterio de la prudencia y del temor, pero no es el eje central de una predicación verdadera. Pero eso se nos enseñó, y nosotros también tenemos responsabilidad. No solo los que predican un evangelio deturpado, los seguidores también, porque a ellos les conviene escuchar eso. Nosotros, los verdaderos, escuchan la palabra de verdad. En tercer lugar, sigamos avanzando. El creyente verdadero es oidor y hacedor de la palabra de Dios. Versículo 22. Pero, nuevamente un imperativo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Solo en esta celestial combinación puede existir crecimiento espiritual, oír y hacer. Yo debo oír y hacer. Usted viene acá a recibir información. ¿Para qué? Para ponerla en obra. Y si la mayoría de nuestras tristezas y desastres ocurren porque oímos y no hacemos, porque el hecho de oír y hacer, eso no queda solo ahí, eso produce algo en el cristiano. Algo, se produce una química que no sé explicarla. Es como que cuando usted tiene una masa y le mete levadura, le mete ahí, ya. Pero algo va a pasar, que eso se va a transformar en un volumen mucho mayor cuando nosotros oímos la palabra, que es lo que hacen los cristianos verdaderos, y practican lo que oyen. Ellos empiezan a crecer. Es como oír la palabra y no practicarla, es como alguien que imaginariamente va al gimnasio y dice, yo tengo que adelgazar.
yo tengo que ganar masa muscular, tengo que perder peso, ya, mañana voy. Y pasa toda la semana, sí, ya, 1, 2, pero nunca va. Nunca va. ¿Va a esperar estar en forma? Va a estar en forma. Usted le pone la conclusión ahí. Si nosotros oímos esta palabra, pero esta palabra no es obedecida, somos peores que los incrédulos, porque pensamos que somos cristianos por el hecho de oír la palabra, y no lo somos. Hasta el diablo escucha. Los judíos también escucharon, obedecieron. La evidencia de un cristianismo verdadero es oír y hacer. Y a veces eso duele, porque implica renuncia, implica quebrantamiento, pero los efectos serán gloriosos. Esta combinación será gloriosa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay obediencia a la palabra? ¿Qué ocurre cuando una persona oye y obedece? Por ejemplo, si usted escucha aquí, trata bien a tu mujer. Tratar bien a mi mujer, ¿ya? Usted es mal genio. Mecha corta. Prende con agua. Ligero de genio. Oye, llega a tu casa y frena la lengua, po. Frena. No lo hagas. Si no, no sirve de nada. Entonces, cuando nosotros oímos, procesamos y obedecemos, se genera un gozo. Lo primero que va a pasar, gozo. Le va a inundar el gozo. Escríbalo. Gozo. Lo va a inundar la paz. Tengo paz. A veces se genera un vacío, a veces por la desobediencia. Sí, pues si no oraste, no buscaste el rostro del Señor. Pero cuando tú oyes y obedeces, hay gozo, hay paz, hay seguridad. Pasas a tener convicción que tú eres hijo de Dios. Métete la mano en el bolsillo. Métela. No, pero es que métela y ayuda. Métela y ayuda. Y usted va y lo hace. Y ojalá que nadie lo sepa. Va a haber gozo. Va a haber paz. Va a haber seguridad. Esa seguridad tan elevada como la que dice el apóstol Pablo, cuando dice que el propio Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú me perteneces, tú eres de Dios, tú eres amado, no te preocupes, yo respondo por ti. Tranquilízate, espera, no te desesperes, no te desanimes. Seguridad. Puede ser que no tenga nada en este mundo, pero lo tengo todo al mismo tiempo. Cosas que los ricos no tienen, a pesar que tengan riquezas materiales. Seguridad. Tengo la seguridad que soy de Dios. Si me muero hoy, me voy al cielo. Lo tengo por seguridad. Es seguro, es una convicción. Pero esto empieza a crecer cuando tú oyes y obedeces a la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra y obedecemos, hay crecimiento. Hay crecimiento. Empezó como estas cositas que uno le llama cartas. Estas pelusas que... Pichiruchi. Venía así como que me muero, no me muero, como que yo no soy cristiano, como que ¿será que soy predestinado? ¿Será que sí, sí, sí? Y de repente ya empiezan a pasar esas dudas y empieza a crecer y a crecer y a tornarse fuerte, sólido, y empiezan a aparecer músculos, la fe, y empieza a traer a otros al Evangelio y a otros y a otros.
está creciendo. Pero los que oyen y oyen no tienen gozo, no tienen paz, no tienen seguridad, no hay crecimiento. Y por eso que Pedro dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tal ser enano? 5 años, el mismo. 5 años el mismo. Siempre quejándose, siempre llorando, siempre reclamando de todo, dudando siempre. Ya, al principio sí, pero después, los que oyen y obedecen, crecen. Y ni siquiera se importan con el nombre que tienen. Que aunque le vengan críticas, no estoy ni ahí con críticas. Lo que a mí me interesa es lo que Dios piensa de mí. No lo que la gente piensa de mí. Si me cambio de iglesia, que me hagan pebre. Que me hagan pebre. Que trapeen el piso conmigo. Eso no me preocupa. Me preocupa lo que Dios piensa de mí. Eso se llama crecimiento. Y el día cuando se muera alguien, se mueva el piso, venga un terremoto, estaremos confiados, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y viene un gobierno comunista, y viene un movimiento feminista, y vienen contra la iglesia. ¿Ustedes creen que nosotros estamos preocupados? ¿Qué vamos a hacer ahora con el nuevo gobierno? Dios sigue en el trono, gobernando con poder y gloria. Él pone y saca reyes a su antojo. Así es la cosa. Y podemos dormir y descansar. Por eso dice el salmista, yo me acosté y me daba vueltas. Y me daba vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué dice el texto bíblico? Yo me acosté y dormí. Descansé porque Jehová me sustentaba. ¿O tú con tu ansiedad puedes mejorar el mundo? ¿O puedes mejorarte a ti mismo? Voy a quedar ansioso, que ahí se me solucionan los problemas. Pura pérdida de energía. Hasta la psicología más barata te va a decir eso. No hay ninguna ciencia. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Y algunos de nosotros dormimos como puede pasar un tren. Un tren. Ahí estamos, descansando. Y también aquel que oye y obedece tiene la bendición de Dios en general. Nunca te va a faltar nada. Créelo. Nunca te va a faltar nada. Aquí no estamos hablando de riqueza, de oro, de un mundo de oportunidades, compra de casa, viajes al exterior, pan, techo y abrigo. No te va a faltar. Y aunque venga lo que venga, no te va a faltar hasta el fin. Fui joven y ahora soy viejo, dijo el salmista, pero nunca vi un justo desamparado y que su descendencia golpee las puertas pidiendo pan. Nunca se vio. Estas son las garantías de aquellos, para aquellos que oyen y obedecen la palabra. Si tú no tienes estas evidencias, preocúpate por el estado de tu alma. Es probable que tú aún no hayas nacido de nuevo. Yo no te estoy preguntando si tú eres reformado. ¿Entiendes o no? ¿Sabes por qué digo esto? Y lo digo con tristeza. Yo conozco a muchos reformados que no son cristianos, pero son reformados.
Y eso es preocupante. En cierto sentido podríamos decir que hasta el diablo ha reformado. O sea, las conoce todas, las sabe todas. Pero el diablo oye, pero hace solo los cristianos. Oye la palabra y la hace. Cuarto, vamos terminando. El creyente verdadero es una persona que también se examinará a sí misma. Y aquí es interesante lo que nosotros vemos aquí en este texto, versículos 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿a quién es semejante? Es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El creyente verdadero es alguien que de vez en cuando hace un autoexamen. Y el autoexamen lo hace frente a un espejo, que en aquellos días no era como los espejos de ahora, de media luna que le llaman, que refleja la imagen con perfección. No, es que me veo gordo, no soy, pero me veo. No, el problema está en el espejo. No. El espejo que había en aquel tiempo era el reflejo del agua. Y los metales. Pero los metales eran la cosa media nublada. Entonces dice Santiago que el verdadero creyente se hace un examen, mirándose en el espejo. Y el espejo es la palabra de Dios. Y él dice, ¿cuál es aquella persona que se mira en el espejo, ve el problema y se va? ¿Cuál es nuestra actitud natural? ¿Cuál es? Arreglar. Nosotros miramos de arriba abajo. O la gente que se saca fotos en grupo y después muestra la foto. ¿A dónde se van los ojos? ¿A dónde se le van los ojos? A usted. Yo quiero saber cómo estoy yo. El resto está con el pelo parado. No, quiero saber cómo estoy yo. Eso es interesante. Eso es lo que interesa. Entonces, si nosotros vamos al espejo y nos contemplamos, tengo el pelo parado, tengo una mancha aquí. Ya, pero después lo veo. No, inmediatamente resolvemos. Así también nosotros, cuando nos enfrentamos con la palabra de Dios, debemos reaccionar inmediatamente. ¿Cuántas veces se mira usted en el espejo en el día? ¿Cuántas veces? ¿Unas 2? ¿Ves que entro en el baño? O depende de dónde esté. Si está ahí, a cada rato. Cada rato ando así. Esa es la cantidad de veces que nosotros deberíamos estarnos mirando en la palabra de Dios. El objetivo es examinarnos, corregirnos. Es un acto personal. Yo no me puedo mirar por otro. Sería ridículo, ¿no? Eso tiene que ver conmigo. Pero nosotros estamos escuchando una predicación y estamos diciendo, le están dando a este, mire, si llega en el rojo. Usted está haciendo está teniendo esta actitud ridícula. La palabra, el espejo es para usted. Es para que tú te mires, no para que no voy a ir a mirar por el otro. Pero nosotros, la palabra, sí. Y siempre, qué pena que faltó. Y un día faltaron todos, vino solo él. Y después llegó al pastor y le dijo, pastor, buena la palabra, qué pena que faltó a la iglesia. Oye, pero siempre es para nosotros, nunca es para él. El examen es personal. ¿Pero quién se olvida de nuestra imagen? Nadie. ¿Pero por qué lo hacemos con la palabra de Dios? Pero eso lo hacemos cuando solamente oímos y no practicamos la palabra. ¿El espejo qué hace con nosotros? ¿El espejo nos reprueba o nos aprueba? ¿Verdad? Vamos bien.
Vamos mal. Mal. Mira ese peinado. Mira la ropa que nos ha traído toda arrugada. Nos reprueba. Demanda de nosotros una intervención, un arreglo. Cuando nosotros escuchemos una predicación, cuando tú leas la Biblia, reacciona. Reacciona. Haz lo mismo que haces frente a un espejo. Reacciona. Llévate la mano inmediatamente al pelo o a la ropa. Arregla. Hazlo. Así también de coherente debemos hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro espejo. Si nosotros no reaccionamos es porque nosotros no somos cristianos. No solo lee la Biblia, tienes que leerla. Pero no solo lee la Biblia y no solo marque la Biblia. También deja que la Biblia te lea a ti. Y deja que la Biblia te marque a ti. Más que tú la marques a ella. Porque es fácil rayar. Dijimos que la Biblia nos raya a nosotros. Tienes que cambiar, pero urgente. Esto tú tienes que arreglarlo, pero ya, hazlo. El autoexamen es una característica de alguien que es un creyente verdadero. Se cuenta una ilustración de un hombre adulto mayor que era un genio para criticar obras de arte. Y él ya había pasado toda su vida analizando fotografías, cuadros de arte. Pero este hombre tenía un problema, él era corto de vista. Y un día llevó a algunos familiares a dar una vuelta por un museo, ¿ya? Para que él le mostrara las obras de arte y hacer algunas críticas. Y dice la historia que ese día él fue con algunos de sus amigos, pero se le olvidaron los lentes. Y entró al museo y empezó al tiro a criticar, a hacer un análisis crítico de las obras. Esto le falta esto, aquí le faltó sombra, le faltó luz. La sabía toda. De repente vio un cuadro grande y vio una imagen allí. Y empezó, pésimo el modelo. Mal vestido. Pésima elección del pintor, del artista. Haber escogido un modelo. La ropa inapropiada. Y después siguió andando. A medida que siguió andando, la mujer se le acercó y llegó y le dijo: tú te estabas mirando en el espejo cuando estabas criticando. O sea, el pobre ciego se estaba criticando el mismo, que estaba el reflejo de él en el espejo. Eso a veces hacemos cuando criticamos. La verdad somos nosotros los que necesitamos un cambio y una transformación. Una característica muy importante de un creyente verdadero. Y esto nosotros debemos tenerlo presente, el autoexamen. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Cuando tú oyes la palabra de Dios, se está hablando de ti, no de otra persona. ¿Qué le dijo Natán a David? Ese hombre que tú debes morir y te va a pagar 4 veces. Y va. Natán le dijo: ese hombre eres tú, oh rey. Para terminar, el creyente verdadero, y ahí coloca 3 cosas. El creyente verdadero, versículo 25. Mira atentamente la ley de Dios, persevera en ella, es hacedor de la palabra. El resultado es bienaventurado. Estas palabras son muy importantes
para todos nosotros. Quisiera hacer algunas preguntas a modo de aplicación práctica. ¿Realmente nosotros hemos desechado, nos hemos despojado de toda inmundicia y malicia del corazón? Es la característica de un cristiano verdadero, renunciar al pecado. Porque fue el pecado que llevó al Maestro a la cruz. ¿Eres hacedor de la palabra? ¿Hay en ti gozo, paz, seguridad? ¿Hay en ti crecimiento espiritual? ¿Hay? ¿Lo has notado? ¿Los demás lo ven? ¿O tú eres como la montaña rusa? No se sabe, de repente mira, es un árbol, no, es un hombre. No sabemos si es cristiano. Si lo es, no, parece que no. Tú oyes la palabra, la obedeces. Una palabra, pregunta importante. Finalmente, ¿nosotros hemos nacido de nuevo? Como dije anteriormente, no te estoy preguntando si tú eres reformado, si tú has escuchado Paul Washer. Ah, que voy a escuchar Paul Washer. Bueno, ¿y? Yo hablé con Paul Washer. No, yo no, escuché a Piper, a Sproul. Y tengo la Biblia de MacArthur. Ajá, estamos bien. ¿Y tú crees que el Señor te va a preguntar un día, oye, tú leíste la institución de la religión cristiana o no? ¿Cómo no? A ti te van a preguntar un día, tú naciste de nuevo, tú fuiste a la cruz, tú fuiste al Calvario. Cuando se te presentó el mensaje, tú lo recibiste como la palabra de Dios, te entregaste de verdad, lo diste todo por el Evangelio. Esto no es un juego, no es un domingo más. Y estas palabras de hoy, un día van a aparecer. Y es interesante, amados hermanos, que dice el versículo 25, que ahí tenemos otra característica, pero no la voy a tocar. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios. ¿Tú le colocas la atención debida a la palabra? ¿O tú te fascinas más con el Facebook y las fotos y las copuchas de los otros que la palabra? ¿Eso te llena? En eso gastas tiempo. El creyente verdadero mira atentamente la palabra, la lee. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Eso es el cristiano verdadero. Pero eso pasa por la conversión verdadera. ¿Tú eres cristiano? No, si yo fui a la escuela dominical, no se me bautizaron. Yo no te estoy preguntando eso. Tú has nacido de nuevo, has tenido una conversión verdadera. ¿Por qué tú eres como el árbol de Navidad? Puros frutos artificiales y luces. Un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no, domingos no. 3 domingos no, 1 sí. ¿Tú eres un árbol de verdad o un árbol de Navidad? No te iludas, no te engañes a ti mismo. Sé sincero con tu alma. Y Richard Baxter dijo, piensa por lo menos una vez en tu vida en la posibilidad de estar engañado. O sea, revisar, analizar. Estoy yendo en el buen camino. Estoy amando a Dios. Estoy creciendo. Estoy avanzando. Soy débil. Muy débil. Pero Dios no exige de nosotros perfección porque sabe que no la vamos a alcanzar. Pero Él exige sinceridad. Sinceridad. Soy débil, pero te amo. Y tú eres todo para mí. Siempre es seguro
sospechar de nosotros mismos. Esto lo dijo Lloyd Jones cuando hizo una exposición sobre la casa que fue construida sobre la roca que no cayó y sobre la arena. Y él dice que la parte más importante de la vida cristiana es la que los ojos no pueden ver. Porque la fundación de la casa está bajo tierra, nadie la ve. Con eso tenés que preocuparte, con el fundamento. Y examínate. He nacido de nuevo. Yo soy realmente cristiano, ¿no? Bueno, si yo soy realmente cristiano, ¿por qué ando interesado con un hombre del mundo? ¿Por qué estoy flirtando con el mundo? ¿Por qué escucho música que solo pisotean el modelo de Dios? ¿Por qué de repente otras cosas me llaman más la atención que el Evangelio? Aquí tenemos 5 evidencias que podemos examinar en la casa de una conversión verdadera. Amén. Padre, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de considerar tu palabra, atesorarla, amarla, oírla y obedecerla. Te ruego, Señor, que esta palabra la puedas aplicar a nuestros corazones y que tengamos la convicción que hemos nacido de nuevo para tu gloria. Fortalécenos, ayúdanos, que podamos ver a Cristo cada día en la palabra y podamos deleitarnos en su persona, en las virtudes, en la gloria de la cruz, en la gloria del Evangelio. Un domingo más y otros domingos más y ya estaremos en la gloria para estar contigo un día por toda la eternidad. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos, sino que podamos dar evidencia de una conversión verdadera. A ti la gloria, en el bendito nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.